En la infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal, las niñas la padecen con más frecuencia. El microorganismo más frecuente implicado es la E. coli. Se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria. En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados son las cefalosporinas de tercera generación, amoxiclavulánico y aminoglucósidos. La gammagrafía renal con ácido dilmecafto succínico marcado con tecnesio 99 es la mejor exploración para detectar cicatrices renales en caso de la infección urinaria. Entonces, la manifestación de la infección urinaria es bastante inespecífica cuanto más pequeño es. Entonces, no siempre van a tener la manifestación clínica de un niño grande o de un adulto, ¿no? Entonces, es más frecuente en la etapa neonatal en los varones, ¿no? Entonces, en lactante menor hasta el año, la frecuencia es la misma entre niño y niña, y después del año es mucho más frecuente en las niñas. El germen más frecuente como causa de infección urinaria es la E. coli, ¿no? Entonces, para recordar que todo niño con infección urinaria debe hacerse un estudio ecográfico para descartar malformaciones, ¿no?, que estén condicionando una infección urinaria. Entonces, en el periodo neonatal, ¿las niñas padecen con más frecuencia? No. ¿El microorganismo más frecuente implicado es la E. coli? Sí. ¿Se recomienda realizar una ecografía en el primer episodio de infección urinaria? Sí, esto para descartar enfermedades, ¿no?, o malformaciones. ¿Y la más frecuente será el reflujo vesículo-ureteral? En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados deben ser la cefalosporina de tercera generación. Obviamente, en caso de pielonefritis, cuanto más pequeño, el tratamiento es parenteral y hospitalización. La gammagrafía es un estudio frecuente que debe realizarse en los pacientes con infección urinaria y para descartar obviamente cicatrices renales. ¿Cuánto tiempo esperar después de una infección urinaria? Entre 4 a 5 meses aproximadamente, para ver si hay alteraciones estructurales o cicatrices renales en los pacientes con pielonefritis. La respuesta es la recién nacido, sin soplo, con cianosis que no responde al oxígeno al 100%, el diagnóstico es síndrome de aspiración meconial, conducto arterioso persistente, transposición de grandes arterias, hemorragia intracraneal, coartación de aorta. Recién nacido, sin soplos, recién nacido, sin soplos, con cianosis que no responde al oxígeno al 100%, el diagnóstico será síndrome de aspiración meconial, conducto arterioso persistente, transposición de grandes arterias, hemorragia intracraneal o coartación de aorta. ¿Será síndrome de aspiración meconial? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las patologías que pueden llevar a ustedes a un evento hipóxico donde no hay respuesta al 100%, al oxígeno al 100%. Síndrome de aspiración meconial llevará al niño recién nacido a un evento hipóxico sin respuesta al oxígeno al 100%. Entonces, si recordamos la síndrome de aspiración meconial, obviamente es la presencia de meconio a nivel de las vías respiratorias, que pueden darse por diferentes situaciones de estrés en el niño. Si el niño logra aspirar el meconio, entonces lo que van a tener es dificultad respiratoria y muchas veces asociado a asfixia o un evento hipóxico isquémico, ¿no? Entonces el niño que llega a tener asfixia o un evento hipóxico isquémico y este se relaciona con aspiración de líquido meconial, ¿no?, los alvéolos que son responsables de la difusión de gases disminuyen. Entonces rápidamente el niño entra en hipoxemia por falta de difusión de gases. Entonces la hipoxemia y el incremento de la presión parcial de CO2 lleva a una complicación que lo hemos mencionado y que es frecuente. ¿Será ya lo estaba mencionando, la hipertensión pulmonar? Entonces creo que hemos analizado en varias oportunidades el evento o los cambios fisiológicos que se dan en el recién nacido. Entonces el recién nacido en la vía intrauterina, ¿no?, llega a tener sangre de la vena umbilical, y la sangre de la vena umbilical es parcialmente oxigenada y es la que nutre. Llega a la vena cava, a la vena cava inferior, la vena cava superior, de esta se va hacia la
aurícula derecha, y la aurícula derecha puede irse por un cortocircuito que es la comunicación interauricular hacia el lado izquierdo, o llega al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho por la arteria pulmonar se va hacia el lado izquierdo por el ductus arterioso. Entonces es la forma de nutrir al bebé con una sangre parcialmente oxigenada, o al feto, perdón, durante la vía intrauterina. Inmediatamente nace el niño, en la presencia de oxígeno, lo que hace es cerrar rápidamente el ductus arterioso, y lo que hace es disminuir la presión parcial, la hipertensión pulmonar. Entonces el oxígeno produce vasodilatación casi selectivo de la arteria pulmonar, vasodilata, y al disminuir la presión pulmonar hay cambios físicos, hemos mencionado, y se cierra el CIA, y la presencia de oxígeno disminuye la acción de la prostaglandina, cerrando rápidamente el ductus. Entonces ese es el efecto fisiológico normal. Si usted tiene un síndrome de aspiración meconial o un niño con aspiración de meconio, entonces, y no hay difusión de gases y no hay oxígeno que ingrese, la presencia de un CO2 incrementado incrementa más la presión pulmonar, ¿no? La falta de oxígeno o la hipoxia también incrementa más la presión pulmonar. La acidosis metabólica también incrementa la presión pulmonar. Entonces, ese evento o ese cambio que se da, ese cambio hemodinámico que se debe dar en el recién nacido, se pierde. Por lo tanto, el flujo que debería ser de izquierda a derecha, persiste de derecha a izquierda. Entonces se va a mantener o va a persistir los shunts, los cortocircuitos, que son la comunicación interauricular, y también el ductus arterioso, que son los lugares donde se produce el flujo de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, y la manifestación obviamente va a ser cianosis, con obviamente necesidad de apoyo ventilatorio y presencia de oxígeno alto, oxígeno al 100%. Que eso se logra revertir con el oxígeno, y con el soporte ventilatorio que ustedes dan, ¿no? Entonces van a llegar a tener niños con síndrome de aspiración meconial, con cianosis y oxígeno al 100%, sí, pero que revierten si las condiciones son favorables. El conducto arterioso persistente, no les lleva a cianosis, es una cardiopatía acianótica, obviamente con flujo pulmonar incrementado, y el shunt es de izquierda a derecha. La transposición de grandes arterias, si ustedes recuerdan cuando hablamos del tema de cardiopatías, la principal cardiopatía cianótica en el recién nacido será, cuya manifestación clínica de cianosis será en el recién nacido, la transposición de grandes vasos, ¿no? Así como la principal cardiopatía congénita cianótica que se manifieste en el niño grande o en el adulto será la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces en el recién nacido ustedes van a sospechar, lo primero que van a pensar cuando tenga manifestación clínica de cianosis, si ustedes sospechan una cardiopatía, va a ser en transposición de grandes vasos o de grandes arterias, así como en el adolescente o el niño grande que presenta o manifiesta cianosis, será tetralogía de Fallot. La hemorragia intraventricular puede tener descompensaciones, pero no se va a manifestar con cianosis, responde rápidamente al oxígeno, y la coartación de aorta, que es una cardiopatía congénita cianótica. La respuesta es la C. Niña de 14 meses que tras presentar un cuadro febril de vómitos y diarrea sanguinolenta hace 2 semanas continúa presentando diarrea líquida, maloliente, ya sin sangre, con distensión abdominal abundantes, ruidos hidroaéreos e importante irritación en el área perianal. ¿Cuál entre las siguientes sería la actitud más adecuada? Tratamiento antibiótico oral, tranquilizar a los padres, pues se trata de una diarrea crónica inespecífica que no afecta a su desarrollo, cambiar a fórmula sin lactosa durante unas semanas y cambiar a una fórmula de hidrolizado de proteínas. Respuesta. Es una niña de 14 meses que tras presentar un cuadro febril de vómitos y diarrea sanguinolenta de hace 2 semanas continúa presentando diarrea líquida maloliente, ya sin sangre y con distensión abdominal. Hay abundantes ruidos hidroaéreos e importante irritación del área perianal. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Qué será? Si tenemos
un cuadro infeccioso gastrointestinal de un lactante menor, que no necesariamente va a ser bacteriano, que puede ser también viral, y tras pasar el cuadro infeccioso, ustedes tienen al paciente que continúa con deposiciones líquidas, ¿no? Y las deposiciones líquidas, aparte de presentar deposiciones líquidas después del cuadro infeccioso, tienen distensión abdominal, las heces son malolientes y estas deposiciones que son frecuentes van lesionando, lacerando la zona perianal. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuál es la complicación más frecuente de las infecciones gastrointestinales en los lactantes menores? Una intolerancia transitoria a la lactosa. No es pseudo, sino es transitoria, ¿no? Entonces, la intolerancia transitoria a la lactosa se da en los niños post-infección gastrointestinal. Las infecciones gastrointestinales, que la mayoría de veces es viral, producen intolerancia transitoria. El epitelio intestinal se ve alterado y obviamente la presencia de lactasa también se ve alterada. Entonces, transitoriamente, durante 1 o 2 semanas, el niño presenta intolerancia transitoria. Son niños que después de haber tomado leche inmediatamente hacen deposiciones, cursan con distensión abdominal, se ponen irritables y obviamente se acidifica las deposiciones. Entonces, es por eso que una forma de hacer diagnóstico de intolerancia a la lactosa es el hidrógeno expirado. Entonces, hacemos pruebas de expiración de hidrógeno para determinar durante 30 a 60 minutos y la presencia de hidrogeniones en el expirado. Entonces hace o confirma el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, además de hacer pHimetrías en las heces. Si el pH es más ácido, entonces estamos frente a intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos a una fórmula sin lactosa durante unas semanas o cambiamos una fórmula hidrolizada de proteínas? ¿Cuál de ellas usamos? ¿Las hidrolizadas de proteínas o las fórmulas sin lactosa? Sin lactosa. ¿Y en qué nos usamos las fórmulas hidrolizadas de proteínas? En las alergia a la proteína de la leche de vaca. En los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, vamos a usar las fórmulas hidrolizadas. Y de la misma forma, los niños con alergia a la proteína de leche de vaca tienen manifestación después de haber iniciado su dieta con proteínas de leche de vaca. Son niños que inician con fórmula, ¿no? Y que inmediatamente presentan un proceso inflamatorio, que puede haber también presencia de moco y sangre y de alguna manera confundir con una disentería. Entonces son niños que llegan a la consulta, son lactantes menores que llegan a la consulta con deposiciones de moco y sangre, pero que clínicamente están estables. No tienen sintomatología infecciosa, no hay fiebre, hay ganancia ponderal durante los primeros meses, pero la presencia de moco y sangre debe ser sospechar en alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, obviamente, la alergia a la proteína de leche de vaca se da en un contexto donde el niño tenga antecedentes de alergia, papá, mamá con alergia o que tenga manifestaciones dérmicas. Entonces, refuerzan un poco más el diagnóstico. Y en ellos, ¿qué hacemos? Cambiamos obviamente a fórmulas hidrolizadas o podemos utilizar también fórmulas sin lactosa. El diagnóstico es clínico, no hay diagnóstico laboratorial que nos confirme el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, la sospecha con toda la manifestación clínica debe ser pensar en esta patología y cambiamos a hidrolizados de proteínas. En caso de intolerancia a la lactosa, sea transitoria o no, utilizamos las fórmulas sin lactosa. Una niña de 9 meses se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 2 horas, momento en el que empezó con cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente con un estado visible de dolor. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. En la consulta emite una deposición de color rojo oscuro. El abdomen está distendido y con dolor discreto a la palpación. El diagnóstico más probable será estenosis pilórica, apendicitis, infección urinaria, invaginación, enfermedad ulceropéptica. Niña de 9 meses que viene con un cuadro abdominal agudo. Y que se manifiesta con vómitos, episodios de llanto intermitente y un estado visible de dolor, ¿no? Y algunos aparentemente o previamente sanos.
Y algo que caracteriza es la deposición de color rojo oscuro. ¿Frente a qué estamos? A ver. Si tienen ustedes una niña de 9 meses con un cuadro abdominal agudo, pensaremos en invaginación. Siempre recuerden, la patología o el cuadro abdominal agudo en etapa de neonato, ¿qué será? O manifestación clínica abdominal en el neonato, sospecharemos en Hirschsprung. ¿Sí? Cuadro abdominal agudo en el lactante será invaginación hasta los 2-3 años. A partir de los 3 años, cuadro abdominal agudo deben pensar en apendicitis. Entonces, traten de recordar esto y relacionen con la edad. Entonces, en el lactante, entre los 3-4 meses hasta los 3 o 4 años y con mayor frecuencia y en promedio entre el segundo año, deben ustedes, entre los 6 y 2 años deben ustedes pensar en invaginación o intussuscepción, ¿no? Entonces, la intussuscepción generalmente es la manifestación clínica en un lactante que previamente es sano y que tiene compromiso o manifestación gastrointestinal con vómitos, dolor abdominal intenso. Y el proceso inflamatorio, y a medida que va pasando las horas, el proceso inflamatorio se manifiesta con deposiciones de color sangre oscura, hematoquesia, y lo que caracteriza es, ¿no?, el color rojo oscuro, y que también le llaman jarabe de Grosella. Entonces, la presencia de deposiciones en jarabe de Grosella debe hacer sospechar en invaginación o intussuscepción, ¿no? ¿Qué es la intussuscepción? Es el ingreso de una parte del intestino hacia la luz o a la parte interna del intestino proximal, distal. La localización más frecuente es iliocecal. ¿Por qué es la localización más frecuente del iliocecal? Porque esta es la zona entre todo el intestino la menos vascularizada y la que más compromiso tiene para poder introducirse. Y obviamente está relacionado y hay condiciones anatómicas en los niños, la presencia de divertículo de Meckel, la presencia de pólipos, la púrpura de Henoch-Schönlein incrementa el riesgo de invaginación intestinal. Diagnóstico, obviamente la clínica. Entonces, lactante menor con dolor abdominal agudo, intenso, asociado a esto, una ecografía, que lo primero que van a pedir una ecografía con imagen en donus, debe hacer pensar en invaginación. Es algo característico. La imagen en donus es característico en la invaginación intestinal y en la estenosis hipertrófica de píloro. Obviamente va a diferenciar la edad y el contexto en el que ustedes van a tener el cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿será estenosis de píloro? No. Estenosis de píloro es manifestación en niño en el lactante, ¿no? Entonces, en la etapa neonatal, distensión abdominal o la falta o un cuadro agudo abdominal debe hacer pensar en Hirschsprung. Viendo un poco más atrás, en el prematuro, el problema agudo intestinal, ¿qué va a ser? Estenosis hipertrófica enterocolitis necrotizante. Si van ustedes más atrás. Entonces, prematuro, la patología abdominal aguda debe ser enterocolitis necrotizante. Luego, en lactante van a pensar en neonato o en recién nacido, puede ser Hirschsprung. Luego, la presencia o manifestación clínica como vómitos y problema gastrointestinal en el lactante en menos de un mes debe hacerles pensar en estenosis hipertrófica de píloro. Luego, la manifestación de dolor y distensión abdominal, un cuadro agudo abdominal, invaginación. Y en los niños más grandes, la apendicitis. ¿Sí? Niño de 8 años previamente sano, la causa más frecuente de meningitis bacteriana es Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus de grupo B. Eso solo para pensar y recordar cómo es la manifestación clínica de las diferentes infecciones en la meningitis. Entonces, ¿cuál de estos gérmenes rápidamente progresa
en horas. Pueden encontrar ustedes un niño previamente sano y rápidamente tener manifestación clínica de una meningitis. Obviamente un niño de 8 años tiene toda la clínica de una meningitis, con todos los síndromes o toda la manifestación que ustedes conocen. Será influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo B. Si tienen ustedes un niño previamente sano y que rápidamente y bruscamente presenta clínica de meningitis, lo primero que van a pensar es en Neisseria, siempre. La manifestación rápida, tórpida y brusca con mortalidad alta. Cambio, influenza, Streptococcus pneumoniae obviamente tiene que tener una manifestación previa, ¿no? Un foco de entrada, generalmente respiratoria, ¿no? En la influenza y en la Streptococcus pneumoniae. Entonces hay bacteremia, de la bacteremia atraviesa la barrera hematoencefálica y la manifestación clínica va a ser, obviamente, un poco más tardía. Pero si es rápida, un niño previamente sano, con presencia de petequias, compromiso del estado general y compromiso hemodinámico, ustedes sospechan en Neisseria. ¿Sí? Si un niño toma el contenido de un jarabe antitusígeno con sabor a limón, que sus padres guardaban en un armario, cuyo principio activo es el fosfato de codeína, es probable que los próximos días el niño muestre retención urinaria, visión borrosa, candidiasis orofaringia, estreñimiento, coloración rojiza de la orina. ¿Qué es la codeína? ¿Recuerda? ¿Para qué usamos la codeína? Perdón. La codeína usamos generalmente en pacientes como antitusígenos. Y si ustedes recuerdan la clase respiratoria, hemos mencionado que no debemos usar sintomáticos respiratorios, ningún tipo de sintomáticos respiratorios. Y uno de los sintomáticos respiratorios son los antitusígenos, que es el dextrometorfano, la codeína o la codeína. Entonces, el uso de esos medicamentos está restringido para patologías específicas, ¿no? Son niños que pueden empezar en niños grandes que pueden tener accesos de tos, ¿no? Como la tos, ¿qué tipo de tos? Convulsiva, que se da en qué patología? En coqueluche, ¿no? O niños que tienen de repente problemas respiratorios asociados a tuberculosis y que terminan haciendo hemoptisis. Entonces, en ellos usamos con mucha frecuencia la codeína. Los niños con hemoptisis usamos la codeína con bastante frecuencia para disminuir el acceso de tos y evitar obviamente el sangrado. Entonces no debemos utilizar en problemas respiratorios frecuentes como faringitis o faringoamigdalitis o resfriado común o problemas respiratorios bajos. Y obviamente una de las complicaciones frecuentes de la codeína es el estreñimiento, ¿ya? Entonces el estreñimiento es frecuente, así como hay vómitos, hay dolor abdominal, hay somnolencia o dolor abdominal, también el estreñimiento es muy frecuente en los niños que consumen codeína. Recién nacido presenta una deformidad rígida de ambos pies, con sus plantas enfrentadas, los bordes laterales orientados hacia distal y los bordes mediales hacia craneal, y ambos antepiés más próximos a la línea media y más distales que los retropiés. ¿Cuál es la denominación más adecuada? ¿Cómo le llaman ustedes cuando el niño tiene o la orientación de los pies es hacia distal y los bordes mediales hacia craneal? Los bordes laterales orientados hacia distal y los bordes mediales hacia craneal. Entonces, si este es el pie, hace esta rotación y así. Entonces puede ser varo, valgo, equino, y si asocian equino varo será pie sambo. Entonces son los niños que tienen la disposición de los bordes orientados hacia distal, los bordes laterales orientados hacia distal
y los bordes mediales hacia craneal, hacen esta rotación hacia adentro y hacia atrás, ¿no? Entonces son los bebés con pie equino, varo o pie zambos. La porción del decúbito prono durante el sueño de los lactantes se ha asociado a una mayor ganancia de peso, mayor riesgo de neumonía por aspiración, disminución del tránsito intestinal, menor incidencia de vómitos, mayor riesgo de muerte súbita. Respuesta. La posición en prono es una posición excelente para disminuir el reflujo. Nosotros recomendamos a los papás con reflujo, que tienen sus hijos con reflujo, colocar a los bebés en posición prona, obviamente levantando la cabeza en 30 a 40 grados. La posición prona es una posición antirreflujo, pero obviamente debe ser supervisada. Si esa posición está asociado a muerte súbita. Entonces, los lactantes pequeñitos que se encuentran en el decúbito prono, algunos no pueden levantar la cabeza y terminan con muerte súbita. Asfixia. No levantan la cabeza. Exacto. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto, excepto colesterol sérico elevado, 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad, reabsorción reducida de sodio por el riñón, triglicéridos séricos elevados, la hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, creo que sería al revés, la hipoproteinemia. Está bien, la hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, la hipoalbuminemia. Respuesta. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es una patología propia del infante, ¿no? Generalmente sea mayores de 2, 3, 4 años a menores de 16 años o 15 años. Puede ser multifactorial, está asociado a muchas entidades, puede ser infecciosa, puede ser por compromisos hematológicos, están asociados también a colagenopatías, ¿no? Y el 85% experimenta, obviamente, el tipo es de cambios mínimos. La respuesta se resuelve rápidamente con corticoides, responde muy bien al tratamiento con corticoides y la evolución es algo favorable. ¿Cuál es la manifestación clínica del síndrome nefrótico? ¿Qué existe? Lo que se ve en el síndrome nefrótico es alteración de la membrana glomerular, ¿no? Y vascular. ¿Y qué pierde por ahí? Proteínas, la albúmina, ¿no? Entonces, la pérdida de las proteínas obviamente se va a manifestar en hipoalbuminemia o incremento de proteínas en la orina, ¿no? ¿Qué más? Van a tener proteinuria. ¿Qué más? Lipiduria o incremento de lípidos en la sangre. ¿Qué va a haber? Va a haber colesterol sérico elevado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sea el colesterol sérico elevado? Cuando hay disminución de las proteínas o hay consumo energético, entonces ¿qué entra a tallar? Los lípidos. Entonces hay consumo de lípidos en el organismo y obviamente va a haber incremento de la presencia de colesterol o triglicéridos elevados a nivel de la sangre. Van a tener proteinuria, ¿no? La proteinuria que ustedes van a medir en 24 horas, que es mayor a 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Va a haber el 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad, triglicéridos séricos elevados, va a haber hipoalbuminuria y obviamente con manifestación de edema, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a haber o qué no hay? Reabsorción reducida de sodio por el riñón. Hay una reabsorción reducida de sodio por el riñón. Se ve alterada la reabsorción de sodio. ¿A qué nivel sea la
la reabsorción de sodio? ¿Y a qué nivel se da el problema del síndrome nefrótico? El sodio se reabsorbe a nivel del asa ascendente de Henle, ¿no es así? Entonces no hay modificación, por lo tanto no se ve alterado, no se ve modificada la reabsorción de sodio en el riñón, ¿sí? El problema es a nivel glomerular. Entonces es importante que ustedes recuerden a qué nivel se da los diferentes cambios o la homeostasis renal. Como en el tubo proximal se da obviamente la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Y así como esa a nivel del asa ascendente de Henle se va a dar la reabsorción de sodio. ¿La respuesta será la? Sí. Una niña de 10 años con atresia biliar tratada con técnica Kasai, cuando esta era lactante, presenta ahora torpeza progresiva, disminución de los reflejos tendinosos profundos y ataxia. El diagnóstico más probable será encefalopatía hepática, deficiencia de vitamina A, encefalitis, deficiencia de vitamina E, ataxia de Friedreich. Respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los pacientes con atresia biliar? ¿Qué manifiestan? Inmediatamente nacen colestasis hepática. Entonces, la manifestación de colestasis hepática en un niño debe hacerles pensar en atresia de vías biliares. La principal patología de colestasis va a ser atresia hepática en un niño, obviamente, un recién nacido o un a término previamente sano. Entonces, sí, la manifestación clínica es acolia e hipocolia, ¿no? Entonces, ustedes tienen un niño con acolia, hipocolia y glucosuria, entonces la orina cargada y las heces sin color, ustedes deben sospechar en atresia de vías biliares. ¿Y quién da color a las deposiciones? La bilis. Y la bilis obviamente es responsable de la absorción de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles no se absorben si no hay bilis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? La A, la D, la E y la K. Entonces, es importante que ustedes administren vitaminas liposolubles al niño con atresia de vías biliares o un niño con colestasis hepática. El niño con colestasis hepática debe recibir vitaminas como suplemento, ¿no? Entonces, dentro de estas, si tienes un niño con disminución con disminución a nivel encefálico, con torpeza, disminución, y también va a haber de cerebelo con reflejos tendinosos alterados, profundos, y además de ataxia, sospecharán ustedes en deficiencia de vitamina A. ¿Qué produce la deficiencia de vitamina A? Seroftalmia, ¿no? Y la deficiencia de vitamina E, todo lo que están viendo, ¿ya? Entonces, ¿de qué es responsable la deficiencia de vitamina E? De el desarrollo neuronal adecuado, y obviamente que no haya compromiso neurológico y a nivel de cerebelo. La manifestación de ataxia y disminución de reflejos es por deficiencia de vitamina E.